Bueno, en la historia del jazz hay muchos pianistas cuya obra es muy interesante, pero que quizá no han sido tan reconocidos como deberían. Y uno de ellos es Claude Williamson. Aquí tengo el único disco de Claude Williamson que yo tengo en mi discoteca, y no porque no quiera tener más, sino porque es el único que he encontrado a un precio aceptable, es Around Midnight, que es un disco que desde luego supone la puerta de entrada perfecta a la música de este pianista nacido en el estado de Vermont. Nació en 1926 en una familia de verdadera tradición musical porque su padre era batería y además dirigía una orquesta. Su hermano Stu Williamson se convertiría en un interesante, aunque también bastante desconocido, trompetista de quien no tengo ningún disco porque tampoco son fáciles de encontrar, pero como vemos la música ya estaba en su familia, por así decirlo, ya estaba en sus genes, y entonces Claude Williamson se dedica al piano desde temprana edad, en principio con una formación clásica que se nota en muchas de sus grabaciones jazzísticas. Lo que pasa es que ya siendo muy joven empieza a interesarse también por el jazz, a través sobre todo de dos modelos. Por un lado, Teddy Wilson, cosa que es totalmente inevitable en los años 30 y 40, pero muy deseable también porque Teddy Wilson era un magnífico pianista, y Jess Stacy, quizá menos conocido. Algún día tendré que hablar de Jess Stacy, que formaba parte de la orquesta, por ejemplo, de Benny Goodman, y aparece en ese concierto legendario de 1938 en el Carnegie Hall de la orquesta de Benny Goodman, y además es conocido Jess Stacy por ese pasaje pianístico que tiene en muchos sentidos ecos del piano de Bix Beiderbecke, porque Bix Beiderbecke, además de ser cornetista, también tocaba el piano y compuso temas pianísticos. Pues hay un pasaje en Sing, Sing, Sing with a Swing, esa versión monumental, mastodóntica, de casi 13 minutos de la orquesta de Benny Goodman del Sing, Sing, Sing with a Swing. Pues hay un momento en el que Jess Stacy hace una improvisación, un pasaje improvisado al piano absolutamente excelente, melancólico, con una suerte de ensoñación. Me encanta Jess Stacy, y desde luego a Claude Williamson le gustaba también porque fue uno de sus primeros modelos. De Jess Stacy habrá que hablar en algún momento también en el canal. Se introduce, por tanto, Claude Williamson en el jazz y estudia jazz en el New England Conservatory of Music en Boston, con lo cual su formación, por así decirlo, formal, continúa adelante, y acabaría asentándose después de su tiempo en ese conservatorio de música de Nueva Inglaterra. Después de ese tiempo que pasó allí, se asentaría en Hollywood, y allí en California, en la costa oeste, no le faltará trabajo, porque tocaría, por ejemplo, con la orquesta de Charlie Barnett. Hay un tema titulado Claude Reigns, que, bueno, significa algo así como Claude reina o Claude es el rey, pero el sonido recuerda al nombre de ese actor magnífico que aparece en Casablanca, por ejemplo, que es Claude Rains. Yo creo que tiene que haber una relación ahí porque el sonido es exactamente el mismo. El nombre del actor, Claude Rains, y ese tema compuesto por Claude Williamson titulado Claude Rains, que grabaría con la orquesta de Charlie Barnett. También tocaría con el xilofonista Red Norvo, acompañaría a June Christy, la cantante, que a mí también me parece muy interesante, y reemplazaría sobre todo al pianista, otro muy interesante, que es Russ Freeman, en los Lighthouse All Stars, el grupo liderado por Howard Ramsey. También grabaría en los años 50 como sideman de manera extensa, por ejemplo, con la orquesta de Les Brown, con Art Pepper, con Barney Kessel. Aquí tengo un disco, Music to Listen to Barney Kessel by.
música a través de la cual escuchar a Barney Kessel, carta de presentación, por así decirlo, de 1956 de Barney Kessel, y entre una serie de músicos importantes que aparecen aquí, Shelly Manne, André Previn, Buddy Clark, Buddy Collette, Jimmy Rowles, Howard Terry, pues también está Claude Williamson al piano en algunos de los temas de este disco. Grabaría también con el guitarrista Tal Farlow, con Frank Rosolino, el trombonista, con Pete Rugolo, en estos dos discos de Pete Rugolo que aquí tengo, la orquesta de estudio del arreglista Pete Rugolo, Rugolomania y New Sounds, pues aquí también aparece como pianista Claude Williamson. Es decir, que en la costa oeste en los años 50 no le faltó trabajo a Claude Williamson, que también, además de grabar como sideman, a partir de 1954, además de grabar en condición de músico de acompañamiento, también empieza a grabar sus primeros discos como líder, entre ellos este magnífico Round Midnight, grabado para Bethlehem en 1956. Posteriormente, codirigirá un cuarteto con el saxofonista Bud Shank, y con este cuarteto tocará, pues por ejemplo, en Europa o en Sudáfrica, con lo cual, bueno, tiene una carrera ya en estas primeras décadas de su vida muy interesante, dentro del jazz, pero con formación clásica, lo cual le ayudará mucho, se nota además en algunas de sus grabaciones, y en los años 60 empieza a alejarse un tanto del medio del jazz porque fue contratado como pianista por la NBC y entonces empieza a trabajar como pianista en el programa de televisión del cantante Andy Williams, toca también el piano con el dúo Sonny and Cher, entre otros trabajos un poco más alejados del jazz, pero que desde luego le aseguraban la subsistencia económica. Claro que no se perdería totalmente Claude Williamson para el mundo del jazz, porque a finales de los años 70 y a instancias del productor japonés Toshiya Taenaka, Claude Williamson regresa al jazz y graba una serie de interesantes álbumes que hoy no siempre son fáciles de conseguir a un buen precio. Yo de hecho no tengo ninguno porque el único que tengo, como he dicho, es este Round Midnight, y en estos álbumes suele estar acompañado, y además vaya compañía, por Sam Jones al contrabajo y por Roy Haynes a la batería, razón todavía mayor para que yo quiera encontrar, si es que en algún momento puedo hacerlo a un precio aceptable, estos discos grabados para un sello japonés a instancias de Toshiya Taenaka. Grabaría con el paso de los años también un disco que no tengo para el sello barcelonés Fresh Sound Records, un directo en la Jazz Bakery de Los Ángeles, lugar en el que, por ejemplo, pues también grabaría, entre muchos otros, un disco, el pianista sueco Jan Lundgren. Ese disco para Fresh Sound en directo en la Jazz Bakery de Los Ángeles es del año 1995, y el último disco, que tampoco tengo, del que tengo noticia, se titula El sueño de Cleopatra o Cleopatra's Dream y data del año 2008. 8 años después, en 2016, fallecería Claude Williamson en la ciudad de Los Ángeles, en la que vivió durante muchos años. Un músico interesante con formación clásica, un músico interesante porque se interesó desde el principio en el jazz, pero que también se alejó en ciertos momentos del jazz para intentar otras cosas diferentes, probablemente por razones de seguridad económica, y un músico del que me gustaría tener más discos, pero el que tengo es este que está aquí, que se titula Round Midnight, y por supuesto Round Midnight, el clásico de Thelonious Monk, está entre los 12 temas del disco. Voy a mostrar, de hecho, la parte posterior de este álbum y
como podrán ver, hay bastantes standards aquí, todos ellos pasados por el tamiz musical siempre interesante de este pianista del estado de Vermont, pero por supuesto asociado más con la costa oeste porque allí residió durante gran parte de su carrera. Round Midnight, un disco grabado en diciembre de 1956 en Hollywood, en California, y en el que nos encontramos a Claude Williamson en formación de trío, por eso dice por la parte posterior Claude Williamson Trio, formación de trío junto a Red Mitchell al contrabajo y a Mel Lewis a la batería. De nuevo, compañía magnífica. Es un hombre, Claude Williamson, que se sabe rodear de buenos músicos. Lo hace en este Round Midnight sin ninguna duda, porque Red Mitchell y Mel Lewis son dos músicos maravillosos que se entienden además a la perfección. Con Claude Williamson nos encontramos con algún tema como Hippie de Horace Silver, ya he mencionado Round Midnight de Thelonious Monk, pero todos los demás temas que aquí aparecen son, por supuesto, estándares pasados por la sensibilidad musical de Claude Williamson. Stella by Starlight, Somebody Loves Me, alguno más conocido que otro, está I'll Know, Lo Sabré, de Frank Loesser, Tea for Two, Polka Dots and Moonbeams, Stomping at the Savoy, estándares que vienen de todos los lugares imaginables. Just One of Those Things, de Cole Porter, Love is Here to Stay, de George Yara Gershwin, una magnífica versión también de The Song Is You, la canción Eres Tú, de Jerome Kern y Oscar Hammerstein. Un disco que es perfecta puerta de entrada, perfecta tarjeta de presentación para Claude Williamson. Y no es porque sea el único que tenga. De hecho, es un disco que hace que yo quiera tener todavía más discos de Claude Williamson, que es un pianista que utiliza mucho con la mano izquierda los block chords, esos acordes en bloque, y que sobre todo en un disco como Round Midnight pues se puede encontrar o se puede escuchar con bastante claridad la influencia ya no solamente de Thelonious Monk, evidente en el título del disco, sino también de Bud Powell, pero eso no quiere decir que Claude Williamson esté imitando ni a Bud Powell ni a Thelonious Monk, sino que es un hombre que es capaz de encontrar su propio estilo, de encontrar su propio acercamiento personal e intransferible al jazz y a su música, crea un estilo propio y desde luego es un músico que se encuentra más a gusto tocando a tempos rápidos. De hecho, muchos de los temas que aquí aparecen los toca a un tempo realmente vertiginoso, pero que también tiene sus momentos de ternura, sus momentos más íntimos, pero desde luego Claude Williamson es un hombre que tiene una técnica absolutamente impresionante. Hay momentos en los que su formación clásica se nota con bastante claridad, pero como digo, es un músico que toca con una rapidez, con una agilidad y con una invención realmente impresionante. Lo recomiendo, por supuesto, desde aquí y bueno, si hay otros discos de Claude Williamson que ustedes conocen, pues díganmelo, déjenlo por la parte de abajo de estos comentarios. Una buena puerta de entrada, porque además se puede encontrar en estos momentos en los que estoy grabando esto a un precio bastante aceptable, es este Round Midnight de 1956 en formación de trío junto a Red Mitchell al contrabajo y a Mel Lewis a la batería, que entienden a la perfección lo que quiere hacer y lo que hace con el piano Claude Williamson. Este es un buen lugar para iniciar la exploración de la música de Claude Williamson, que si ustedes conocen discos grabados en la costa oeste en los años 50, van a encontrar en esos discos en muchas ocasiones, se van a topar de improviso en esas sesiones con el nombre de Claude Williamson al piano, porque desde luego grabó como sideman muchísimo y tiene muchos discos también como líder, tanto en los años 50 como posteriormente en los años 70 y algunos incluso mucho más cercanos
en el tiempo. Este se lo recomiendo, por supuesto, y teniendo en cuenta la calidad que van a encontrar aquí, pues cualquier disco que puedan encontrar a un precio aceptable, Claude Williamson, yo desde luego me lanzaría sobre él, porque me parece un pianista personal, un pianista original y un pianista no demasiado conocido, pero esas son circunstancias de la vida, circunstancias de la historia, circunstancias de la industria. Claude Williamson a mí me parece absolutamente impresionante, maravilloso, y desde aquí recomiendo este disco y cualquier otro que ustedes puedan encontrar.